Ya llevamos un ratito con el nuevo iOS 18 y a pesar de todas las funciones nuevas que tienen, es bien importante ver los ajustes también, porque Apple cambió mucho en la aplicación de configuración y hay muchos ajustes que te pueden estar gastando batería o gastando datos, y aparte siempre que actualizas una versión nueva hay ajustes que se te pueden cambiar. Entonces ahí te va todo lo que cambió en ajustes con iOS 18 y mis recomendaciones para que corra lo mejor posible tu iPhone en iOS 18. Vamos a empezar. Primero vamos a empezar con un ajuste importantísimo de iOS 18, aunque esto es solamente si tienes iPhone 15 o 16. Dentro de la sección de batería, en la aplicación de configuración, nos vamos a la sección de recargando y está esto nuevo del límite de recarga. Antes Apple nada más te ha dado la opción de limitar la batería al 80% y ahora te da la opción si es que quieres 95, 90 y tú pones exactamente a dónde quieres limitar la carga. Esto es porque si cargas el teléfono hasta 100% o lo dejas cargando mucho tiempo en 100%, se puede degradar la batería un poquito más rápido. Entonces, si tienes esta función, mi recomendación es nada más dejarlo en 90 o 95 para limitar un poquito la degradación de la batería y que no llegue hasta 100. Y algo que estoy bien emocionado para todos en iOS 18, si nos vamos a la sección de cámara, es bien importante tener esto habilitado. Nos vamos aquí a cámara, nos vamos a grabar sonido y tenemos esta opción nueva de permitir reducción de audio. Esto es importantísimo que lo tengan prendido. Seguramente te ha pasado que estás en el auto o en algún lugar y tienes música, un podcast, empiezas a grabar un video y se quita el audio. Esto va a permitir la reproducción de audio mientras estás grabando. Entonces ya puedes grabar videos mientras el iPhone está tocando música, que está excelente. Y si tienes un iPhone 16, están estas dos opciones nuevas: el audio espacial para poder grabar el sonido con audio espacial y la reducción de ruido del viento. Pero esto también es importante porque te vas a evitar ese problema donde abres la cámara y se pausa la música sin querer. Esto también soluciona eso a pesar de que no estés grabando. Ahora, otro cambio importantísimo que seguramente mucha gente va a poder apreciar, si nos vamos acá en la configuración a general y nos vamos abajo a teclado, hay una nueva opción en iOS 18 donde te deja agregar teclados bilingües. Eso te puede corregir las palabras en dos idiomas en vez de tener que estar lidiando si es que hablas español e inglés. Aquí los tengo separados, pero si entramos al teclado en español podemos agregar idioma. Esto es nuevo, entonces nos vamos por acá a inglés de Estados Unidos, nos regresamos y ahora tenemos español y inglés en el mismo teclado bilingüe. Entonces ahora cuando vas a teclear algo, por ejemplo si me vengo aquí arriba y nos vamos a buscar, aquí dice teclear en español e inglés, escribe en ambos idiomas con el mismo teclado, personalízalo en configuración. Entonces ya puedes utilizar ese estilo de Spanglish sin problema y te va a corregir todas las palabras correctamente. Y aquí abajo, para que sepan, te dice los idiomas que tiene, que es español e inglés ahorita. Ahora vámonos al centro de control, que sé que a mucha gente se está tardando un poquito en acostumbrarse y si te tienes que meter aquí un ratito, le dejas picado y puedes configurar agregando los controles que tú quieras y poniéndolos del tamaño que tú quieras también. Pero he estado escuchando quejas de gente que desliza sin querer hacia otras páginas y no les gusta tener múltiples páginas. Las puedes borrar, o sea, si tú entras acá y le das en borrar y no tienes ningún control de este lado, tocamos por acá y ya se ve más como el centro de control de iOS 17 al que estás acostumbrado, donde no tienes múltiples páginas, es nada más esto y ya. Otro cambio que no a todos les encantó, yo me tardé bastante en acostumbrarme, es la nueva aplicación de fotos. Ahora cuando entras a la aplicación de fotos está un poco confuso porque no tienes la barra abajo con las diferentes secciones, tienes esta lista larga de diferentes lugares y cosas. A mí me abruma, se me hace como mucho, entonces yo recomiendo entrar aquí a los ajustes a mero abajo. Si te vas a la sección de personalizar y reordenar, puedes picarle aquí y quitar todo lo que no utilices y poner a mero arriba lo que utilices más. Entonces, por ejemplo, sugerencias, álbumes compartidos, no me interesa. Vamos a quitar todas estas y le damos regresar y ya está un poquito más manejable, ¿no? O sea, bajamos y ya no hay tantas cosas. Esto de los recuerdos, por ejemplo, igual y no me sirve mucho. Yo sí entro bastante a estos folders, por ejemplo, tipos de contenido, si quieres ver capturas o otras cosas, entonces puedes entrar todavía acá y poner a mero arriba el tipos de contenido para que sea lo primero que veas cuando deslizas hacia abajo. Entonces a mí ya se me hace un poquito más sencillo tener esto aquí y puedes deslizar para ver los diferentes folders. Importante también que ahora puedes ocultar el folder de ocultados en iOS 18, entonces puedes entrar por acá a la configuración y nos vamos a la aplicación de fotos. Que por cierto, todas las aplicaciones ahora están en la parte de acá abajo en apps, pero podemos entrar aquí a buscar la aplicación de fotos y aquí abajo está esta opción de mostrar álbum oculto. Si es que
quieres esconderlo aún más, puedes quitar este ajuste para que no se muestre ahí el álbum de ocultos. Después, un ajuste nuevo e interesante en iOS 18. Ven cómo está parpadeando aquí el cursor. O sea, cuando tú vas a escribir algo está parpadeando. Hay alguna gente que por alguna razón no le gusta que parpadee. Entonces Apple agregó en iOS 18 una opción para quitar ese parpadeo. Si nos vamos acá en la configuración y nos vamos a la sección de accesibilidad, nos vamos después acá en movimiento y está esta nueva función que dice preferir que el cursor no parpadee. Si es que no quieres que esté parpadeando el cursor en todas tus aplicaciones, puedes prender este ajuste y ya no va a parpadear. Entonces si regresamos por acá, ya se queda ahí estable y no está parpadeando. Después, rápidamente, si entramos a calendario, es importante que sepas que se puede cambiar los ajustes de la vista con este botón nuevo aquí arriba. Entonces puedes ponerlo apilado, donde todavía no se ven los detalles, o puedes ver los detalles para ver los nombres, y también puedes cambiar esto haciendo un gesto con 2 dedos si haces hacia adentro y hacia afuera para ver más detalles. Después, una función importante de privacidad y seguridad. Apple agregó con iOS 18 una opción nueva para Wi-Fi. Si tú te vas a tu conexión de Wi-Fi, nos vamos aquí a la I y tenemos ahora aquí en dirección de Wi-Fi privada, normalmente está en fija, pero está esta nueva opción de alternante. Esto lo que hace, si nos regresamos aquí, explica un poquito. Los dispositivos y redes Wi-Fi pueden rastrear otros dispositivos Wi-Fi mediante su dirección de Wi-Fi, incluso en redes seguras. Una dirección privada alternante reduce el rastreo al cambiar periódicamente la dirección Wi-Fi del dispositivo en esta red. Es nada más un poquito más seguro porque está cambiando constantemente la dirección de Wi-Fi privada. Yo recomendaría que prendan este ajuste y le pongan en alternante. Pero aunque esto ayuda un poquito con la seguridad de tu dispositivo, aún pueden ver todo lo que estás haciendo en el internet. Entonces yo siempre recomiendo tener un VPN prendido y yo utilizo NordVPN, que amablemente están patrocinando aquí el canal. Si aún no tienes un VPN, básicamente es una aplicación que puedes descargar en iPhone, Mac, Apple TV. Entras y lo que hace es que te conectas a sus servidores para poder navegar más seguro y más anónimo en el internet. Yo casi siempre tengo prendido aquí el automático que me conecta a México y esto me da más seguridad en el internet, no me pueden rastrear anunciantes y también aparte es completamente anónimo lo que estás viendo en el internet, porque si no se puede empezar a filtrar información y páginas que estás visitando. También puedes irte a Estados Unidos si es que quieres simular como si estás en Estados Unidos para entrar a ver contenido de otras partes o otras funciones. Funciona muy bien y llevo mucho tiempo utilizando un VPN. Puedes ver que estás conectado a un VPN aquí en la parte de arriba. Cuesta un par de dólares al mes y realmente ahora que hacemos todo en el internet, para mí es indispensable tener un VPN. Si aún no tienes un VPN, te dejo mi liga aquí abajo, nordvpn.com/TechSantos. Descárguenlo, vale muchísimo la pena y creo que te regresan tu dinero si no te gusta después de 30 días. Entonces no pierdes nada realmente. Gracias a ti y gracias a Nord. Ahora vamos a continuar con estos ajustes porque todavía nos faltan muchos. Ahora vámonos en la configuración a algo bien importante que es nuevo con iOS 18. Si nos vamos aquí en privacidad y seguridad, hay cambios para ciertos aspectos aquí abajo como contactos. Si entramos a contactos, ahora tú puedes compartir con aplicaciones ciertos contactos, donde antes en iOS 17 o compartías todos los contactos o no compartías ninguno. Entonces, por ejemplo, aquí Google Maps tiene acceso completo a todos mis contactos. Yo puedo entrar aquí a Google Maps y decirle, ¿sabes qué? Solamente te quiero dar acceso a ciertos contactos. Entonces tú pones los contactos que quieras y nada más compartes la información de esos contactos en vez de todos. Aquí escoge los contactos que quieres compartir con ciertas aplicaciones o dale acceso completo a todos como tú quieras. Pero es importante también, igual y aún más importante, considerar las fotografías. Porque aquí, por ejemplo, TikTok tiene acceso completo a todas mis 45,000 fotografías y 10,000 videos. Igual y no le debería de estar dando todas mis fotografías y videos a China, entonces igual acá en TikTok te puedes meter acceso limitado y escoger nada más las últimas fotografías del último mes o nada más compartir las que vas a subir, o si es que nada más usas TikTok pasivamente y no estás creando contenido, yo lo quitaría por completo. Entra aquí a ver qué estás compartiendo con aplicaciones. Es bien importante ahora que tenemos esta función nueva de iOS 18. Y por si no sabías, también es importante aquí en privacidad y seguridad checar todas las otras cosas como localización, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones que están utilizando tu información y tu localización y no nada más es malo por términos de seguridad y privacidad, sino gasta batería. Entonces aquí en localización, aplicaciones que realmente no necesitas que tengan tu ubicación, las deberías de quitar. Yo ya quité la mayoría
mayoría, pero entra a ver estas aplicaciones y asegúrate, por ejemplo, Insta360, ahí tienes siempre es bien peligroso porque lo está utilizando y me está rastreando la ubicación donde sea que esté. Entonces esa, por ejemplo, yo la cambiaría a nunca o solamente al usar la app para que no me gaste dinero y para que no me pueda rastrear todo el tiempo. También, bien importante, ya que estamos aquí en rastreo, yo siempre recomiendo apagar esto para que no te puedan permitir solicitar rastrearte. Ya ves que sale cuando bajas una aplicación nueva: hey, esta aplicación te quiere rastrear. Puedes quitarlo para que simplemente ya nunca te pregunten, te ahorras tiempo y te aseguras de que ninguna aplicación te está rastreando. Ahora vámonos a mero abajo, tenemos acá análisis y mejoras. Aquí tú le estás compartiendo información a Apple para que mejoren sus servicios. Si es que quieres ayudarle a Apple, los puedes tener prendidos. Yo por lo general los tengo apagados, nada más puede que gasten tantitos datos o tantitas batería y me gusta tenerlo apagado. De igual manera, publicidad de Apple, hay anuncios personalizados hacia ti, lo puedes dejar prendido, pero si no quieres que los personalicen, los puedes apagar aquí en esta sección. Ahora, probablemente mi ajuste favorito en iOS 18, si entramos a accesibilidad y nos vamos a movimiento, hay algo nuevo por acá que dice mostrar los indicadores de movimiento del vehículo. Esto lo que hace es prende unos puntitos. Si le pongo en sí, van a aparecer estos puntitos y cuando se esté moviendo el auto, si lo muevo así rápido, podemos ver cómo se mueven los puntitos y esto hace que te marees menos porque tus ojos están viendo el movimiento fuera del auto mientras está en movimiento y también viendo el mismo movimiento en pantalla con los puntitos. Esto a mí me ha ayudado a marearme un poco menos en el auto. Pruébenlo a ver si les gusta y si no lo puedes apagar. Yo lo tengo en automático para que no estén visibles los puntos. Detecta cuando estás en movimiento y los prende. Ahora, un par de ajustes básicos si es que no los tienen prendidos porque con iOS 18 de repente se pueden cambiar unos ajustes y esto es bien importante para ahorrar batería y para ahorrar datos también. Déjame poner este otro iPhone porque no tenemos red celular, pero en red celular aquí tenemos varias opciones importantes. Entramos a tu red principal y primero que nada en voz y datos aquí tengo 5G activado, pero hay muy pocos lugares donde está activado 5G. Hay gente que tiene prendido el 5G y ni siquiera tienen 5G en su ciudad y esto gasta demasiada batería, entonces yo lo mantendría en 4G a menos de que vivas en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey si es que estás en México. Si no, checa la cobertura de 5G en tu ciudad y aún así lo puedes cambiar a 4G y ni te das cuenta de las velocidades, no cambia mucho el 5G, te ahorras batería, te ahorras datos. Y si es que quieres ahorrar más datos, aquí en modo de datos lo puedes poner en ahorrar datos. Yo lo tengo en estándar, pero ahorrar datos funciona bastante bien porque no descarga cosas detrás de las escenas en tu iPhone. Lo va a descargar cuando llegue a Wi-Fi y en la mayoría de los casos ni siquiera te das cuenta que tienes prendido el ahorrar datos. Otro bien importante, si nos vamos acá en general, tenemos esto de actualización en segundo plano. Hay mucha gente que tiene todos estos prendidos y gastan batería y gastan datos. Entonces yo entré y apagué la mayoría de estos. No necesitas que Amazon Alexa esté descargando datos, actualización en segundo plano. Entonces yo apago casi todos, solamente dejo las aplicaciones así súper esenciales, pero tipo Instagram acá no lo necesito, entonces de repente me doy cuenta que hay varias que no necesito, como Max no necesito, MetaMask tampoco, entonces los empiezo a cambiar porque siempre que entro aquí me doy cuenta que hay otras prendidas. Starbucks tampoco lo necesito, o sea, de por sí ya había entrado a quitar estos y aún siguen aquí muchos. Yo quitaría la mayoría, te sorprendería lo que ahorra de batería y datos esto. Obviamente cosas como aerolíneas o tu correo electrónico si quieres que se esté actualizando detrás de las escenas, pero la mayoría de las cosas no. Ahora, un par de cosas bien importantes con la nueva aplicación de contraseñas. Aquí puedes ver todas tus contraseñas, Wi-Fi, llaves de acceso y demás, pero si entramos por ejemplo aquí a todas, podemos aquí poner el orden, que por default está por título, te los pone en orden alfabético, que a mí se me hace bastante estúpido. Está mucho mejor tenerlo en fecha de creación o fecha de edición para poder ver las contraseñas que hiciste más reciente más arriba. Pero más importante que eso, si nos vamos a la configuración y vamos a buscar por acá arriba la aplicación de contraseñas, aquí está la aplicación. Aquí hay varios ajustes importantes. Primero que nada, esto de detectar contraseñas vulnerables y sugerir contraseñas, todo esto asegúrate de tenerlo prendido. Son funciones bien importantes. Pero si nos vamos acá en configuración de auto relleno, por alguna razón
yo, a pesar de que tenía esto prendido en iOS 17, me lo apagó en iOS 18. Son los códigos de verificación que puedes borrar después de usar. Entonces, esto elimina automáticamente los códigos de verificación en mensajes email después de que se utilizan. Prende esto, así cuando te llega un mensaje o un correo con un código, se borra automáticamente después de que utilizaste el código. Vale muchísimo la pena para ahorrar tiempo y espacio este ajuste y está súper escondido en iOS 18. Ahora, para la gente que tiene iPhone 15 Pro o adelante, si tienes un botón de acción, hay un par de cosas nuevas con iOS 18. Primero que nada, ya está por primera vez esto de reconocer música. Puedes poner el botoncito de aquí al lado para tocarlo una vez y que te diga qué canción está tocando, agregarle a Apple Music directamente. Si escuchas mucha música o usas mucho esta función, puedes sacarle provecho a ese botón de acción con la nueva función de reconocer música. También lo que está nuevo es esto de controles, que puedes agregar todos los controles que tenemos en el nuevo centro de control. Entonces hay muchísimas cosas aquí que no teníamos antes. Tenemos acá también abrir Instagram, por ejemplo, la cámara ahí directamente, y cosas del teléfono que no teníamos antes, como esto de pantalla y brillo. Lo puedes poner en modo oscuro solamente con un botón. Si le picamos por acá está activado el modo oscuro o desactivado el modo oscuro. Ahora, para los que van a tener los nuevos AirPods 4 o tienen los AirPods Pro, hay una función nueva bien importante. Si los saco por acá para que se emparejen con el dispositivo, aquí en las opciones de AirPods podemos bajar y tenemos algo nuevo en audio adaptivo. Esto es nuevo de iOS 18. Antes no podías cambiar esto. Ahora tú puedes poner si quieres menos ruido o más ruido para ver qué tanto audio estás filtrando o qué tanto ruido estás filtrando en el modo de audio adaptivo. Y también si es que tienes AirPods 4 o AirPods Pro 2, tenemos esto nuevo de gestos con la cabeza que está apagado por default y yo recomendaría prenderlo porque sí está bastante divertido y útil. Entonces esto es, si tú quieres aceptar o responder, mueves la cabeza hacia arriba y hacia abajo o declinar un lado al otro. Puedes entrar aquí a cambiarlo si es que quieres que sea al revés, pero está bastante útil. Si te entra una notificación, mueves la cabeza de arriba hacia abajo y puedes picarle en aceptar una llamada o que te lea un mensaje Siri o diferentes gestos. Ya que te acostumbras a usarlo, está muy chido esto de gestos con la cabeza. Y ahora, un ajuste bien importante de iOS 18 que no sé por qué no está prendido por default, pero si entramos acá a los ajustes en la aplicación de Safari, hay una nueva opción acá mero abajo de notas destacadas. Puedes prender esto para que Safari te pueda dar resúmenes cuando estás navegando el internet. Esto a mí nada más me funciona en ciertas páginas y tengo la sospecha que no tiene soporte para español y solamente en inglés, pero aún así está bastante útil. Ahora, un par de recomendaciones en la configuración de la App Store. Aquí en descargas de apps normalmente está apagado. Lo puedes prender si es que quieres que aparezcan las apps que descargas en tus otros dispositivos de Apple. Después, aquí abajo en videos automáticos, esto pone videos automáticamente en la App Store y gasta datos y batería. Ponlo al menos con Wi-Fi, pero si no, yo desactivado por completo. Y también bien importante y siempre recomiendo quitar esto de reseñas dentro de apps. Así cuando quitas esto ya las aplicaciones no te van a estar pidiendo cada vez que la abres, hey, ¿me puedes dar 5 estrellas? Por favor, 5 estrellas. Ya no vas a ver eso de reseñas dentro de las apps. Si quieres dejar una reseña para apoyar a los desarrolladores, lo puedes hacer cuando tú quieras. Ahora, vámonos a la sección de notificaciones porque hay algo importante. En iOS 18 ya puedes compartir tu pantalla y que otra gente controle tu pantalla a través de FaceTime. Mostré eso en el video del iPad. Si no lo han visto, está buenísimo. Se los dejo por ahí abajo. Pero es importante saber de este ajuste que si estás compartiendo tu pantalla, aquí estás permitiendo notificaciones. Puedes apagar esto para que no salgan tus notificaciones si te llega un mensaje de WhatsApp que a la persona que le estés compartiendo pantalla no pueda ver esa notificación. Es bien importante tener esto apagado. Algo también que han mejorado bastante es lo de suscripciones. Entonces, si entramos aquí a Tech Santos y nos vamos a suscripciones, tú puedes ver todas las suscripciones que estás pagando actualmente. Entonces, por ejemplo, aquí estoy pagando CapCut, editor de videos. Si no lo quieres pagar, te das cuenta aquí que no tienes algo, puedes entrar y puedes cancelar la suscripción. Pero ahora también puedes ver todos los planes. Y hay veces que hay otro plan más barato anual o incluso otro plan más barato con anuncios. No te das cuenta hasta que entras aquí y entras a ver todos los planes. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy pagando el anual, pero lo puedo cambiar a mensual si es que quiero. Y para mí también es importante tener esto prendido, el recibo de renovación, para que te avisen cuando te cobran una aplicación nueva. Porque luego tienes aquí una suscripción que no te das cuenta y pasan años y la estás pagando sin que te des cuenta. Asegúrate de tener esto de recibos prendido. Después, en iOS 18, esto es nuevo. Hay una sección aquí nueva de iniciar sesión con Apple. Esto utiliza tu cuenta de Apple para poder entrar a otras aplicaciones y crear cuentas en tu nombre. O sea, básicamente como Google. Y aquí es donde puedes entrar a ver qué apps
apps y sitios web están utilizando tu cuenta de Apple. Y si es que la quieres eliminar, es bien fácil eliminarlo, que a mí me encanta. Entonces puedes entrar aquí. El uso de que hagas esta cuenta está sujeto a la política de privacidad del desarrollador y todos sus términos y condiciones. Pero aquí le puedes picar en eliminar y te va a eliminar la cuenta. Sé que mucha gente no usa esto de iniciar sesión con Apple, pero para mí este tipo de aplicaciones donde no me quiero hacer toda otra cuenta nueva y después tener que entrar a la aplicación y darme de baja, es una manera muy fácil de iniciar sesión con Apple y luego eliminar la cuenta cuando ya no la necesitas. También si quieres limitar el acceso a Apple para que esté aprendiendo de ti, acá en buscar está esta opción de mejorar buscar. Ayuda a mejorar buscar permitiendo a Apple almacenar tus consultas de búsqueda de Safari, Siri, Spotlight y consultar. A pesar de que Apple lo hace de una manera muy seguro, que no te identifica y no sé qué, a mí como quiera me gusta tener esto apagado. Después, en privacidad y seguridad, antes teníamos esto acá en Face ID, se movió en iOS 18 y ahora más fácil lo puedes encontrar acá a mero abajo, esto de protección del dispositivo en caso de robo. Yo también recomendaría prender esto, te da un poquito más de seguridad en caso de que te roban el teléfono. Y también un pequeño recordatorio que si entras a personalizar tu pantalla bloqueada, ahora puedes cambiar estos iconos para que no sean los típicos que tenemos o los puedes quitar por completo para que sea como más minimalista tu pantalla. A mí lo que me gusta mucho aquí es poder abrir aplicaciones directamente. Entonces puedes entrar por acá a atajos y un buen tip es esto de abrir app. Entonces le podemos picar aquí en abrir aplicación y tú seleccionas la aplicación que tú quieras. Por ejemplo, si quiero abrir Instagram directamente desde la pantalla de inicio, podemos poner ahí Instagram. Le damos por acá y después le damos en listo y ahora tenemos un botón aquí personalizado para entrar directamente a Instagram. Que por cierto, si nos vamos a agregar un fondo nuevo, si es que tienes un teléfono nuevo y no lo restauraste, seguramente se te puso el nuevo de iOS 18, pero es este dinámico que cambia de colores. Entonces para mí esto gasta mucha batería. Prefiero tener un color fijo. Yo lo cambiaría a amarillo, a rosa o lo que quieras, morado por acá. Pero ese que cambia los colores, el primero, el dinámico, yo siento que no vale la pena. De igual manera, si tienes un iPhone con pantalla siempre prendida, yo recomiendo no tener el fondo de pantalla. No se ve bien y nada más gasta más batería. Entonces yo quito esto y quito notificaciones y solamente lo dejo para que me diga la hora de esta manera. Y eso fue todo. Como siempre, esas son mis sugerencias en cuanto a qué ajustes cambiar, pero tú lo deberías de personalizar a tu gusto. A mí nada más me gusta informar que existen todas estas opciones para cambiar los ajustes. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos pronto y eso es todo. Cuídate. Nos vemos. Bye. Sobres.